Bien, entonces el tema del día de hoy es el sistema óseo. Ujú. Lo vamos a dividir en dos partes porque, bueno, este sistema óseo tiene bastantes cosas que ver. Y bueno, vamos a comenzar por la anatomía del hueso, ¿verdad? ¿Cómo es que se compone el hueso? Esa es precisamente una de las metas que hay que alcanzar, describir diversos componentes de los huesos para comprender cómo es que se forman, cómo se lleva a cabo la formación del hueso y qué tiene que ver, ¿sí? Esta comprensión de la manera de cómo se forma el hueso con la actividad física y cómo influye en la densidad y su resistencia. ¿Cuáles son las funciones principales del sistema esquelético? ¿Sí? Y describir también la estructura y la función de cada una de las partes de los huesos largos. Porque bueno, tenemos huesos largos, huesos cortos y de diferentes formas que lo vamos a ir viendo con detenimiento a lo largo del semestre. El concepto del tejido óseo, ¿sí? Sería que este se encuentra en un proceso constante de crecimiento, remodelación y autorreparación, ¿sí? Cuando nosotros somos niños, el hueso se está formando. Eh, Vienen otras partes a formar el hueso y precisamente cuando llegamos a una edad adulta, ¿sí? El hueso deja de crecer un poco, pero no deja de renovarse. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esta remodelación, crecimiento y autorreparación, pues constituyen la homeostasis, el equilibrio, ¿sí? Del organismo. ¿Para qué? Para su principal función de los huesos, para brindar sostén, protección y producir células sanguíneas y almacenar algunos minerales y triglicéridos. Un hueso es el resultado del trabajo conjunto de diferentes tejidos. Recuerdan que decíamos que, bueno, si a partir de los átomos y algunos elementos se forman las células, posteriormente de un conjunto de células se forma tejido y, bueno, posteriormente llegamos a a un tejido ya como tal formado, que sería en este caso el hueso. Y a este se le llama tejido óseo. Está formado por cartílago, por tejido conectivo, epitelio, ¿sí? Lo que veíamos hace 8 días, el tejido adiposo y el tejido nervioso. Todos estos conjuntos, ¿sí? Forman a el tejido óseo. Este es o funciona como el armazón de huesos con sus cartílagos, ya veíamos, ligamentos, tendones, ¿sí? Y en conjunto estos tres constituyen el sistema esquelético. Y bueno, no está de más decir que la osteología es la ciencia que estudia al hueso. Ajá. También estudia la estructura ósea y el tratamiento de las enfermedades que tienen que ver o que están relacionadas con los huesos. Bien, el tejido óseo constituye aproximadamente el 18% del peso corporal, ¿sí? Si nosotros quisiéramos saber cuánto pesan nuestros huesos y cuánto pesaría, ¿verdad? Nuestras cenizas cuando nosotros fallezcamos, y bueno, se entregan cenizas, que sería en este caso la pura materia ósea, sería aproximadamente el 18% del peso corporal total de cada uno de nosotros. Pero bueno, la importancia aquí está en que este tejido óseo desempeña 6 funciones principales básicas que ustedes tienen que saber, ¿sí? Que son, la primera, el sostén. ¿Se imaginan? Si no tuviéramos un esqueleto, pues nosotros no nos podríamos desplazar, ¿sí? Como lo hacemos, caminando, una pierna, la otra pierna, ¿sí? Seríamos como, vaya, como las serpientes, arrastraríamos, ¿verdad? Y que bueno, las serpientes también tienen sus huesos, ¿verdad? Pero bueno, son diferentes a. El esqueleto, entonces, funciona como sostén, le da sostén principalmente a los tejidos blandos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, a aquellos tejidos que no tienen un sostén como tal,
y brinda los puntos de inserción para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos. También funciona como protector, ajá, porque el esqueleto protege de algunas lesiones a órganos internos. Cuando nosotros sufrimos algún traumatismo, algún accidente, ¿sí? Los huesos que están en la caja torácica, ¿sí? Por ejemplo, las costillas, a nivel del esternón, todas nuestras costillas, este tiene la función de proteger a toda la caja torácica, donde se encuentra corazón, pulmones, órganos que son importantes. Entonces, tiene la principal función de proteger, ¿verdad? Algunos órganos internos. En el caso, por ejemplo, del cráneo, ¿sí? Este protege al cerebro, ¿sí? Cuando tenemos algún accidente, algún golpe, traumatismo, para que no llegue directamente al cerebro, ¿sí? Bien. La cuarta función es que funciona como un equilibrio mineral, una homeostasis mineral. ¿Por qué? Porque se almacena y se libera distintos minerales. Por ejemplo, el calcio, el fósforo. Recuerden que si nosotros no tuviéramos una suficiente cantidad de calcio y de fósforo, pues bueno, nuestros huesos no crecerían fuertes, ¿verdad? Y que bueno, este calcio y fósforo contribuye a la resistencia del hueso y que se tiene que dar importante desde niños cuando se está formando el hueso. Se liberan minerales hacia la sangre y algunos componentes, ¿sí? que habitan en sangre y que, bueno, distribuyen esos minerales a otros sectores del organismo, no solamente al hueso, sino, por ejemplo, a la célula, ¿sí? En donde se necesitan algunos minerales, por ejemplo, el calcio, para llevar a cabo funciones específicas de energía. La quinta función es la producción de células sanguíneas. Dentro de algunos huesos hay algún tejido conectivo llamado médula ósea roja que produce glóbulos rojos, ¿sí? Y glóbulos blancos y plaquetas. Este proceso se llama hematopoiesis, ajá, que es la formación de sangre y sus componentes de la sangre. Entonces, producen células sanguíneas, que en sí es la hematopoiesis, que es la formación de sangre. Y la última es que almacena triglicéridos. La médula ósea amarilla está constituida principalmente por adipocitos, que ya veíamos que es sangre, que los adipocitos son las células de la grasa, ¿sí? Perdón, grasa, no sangre, en los que se almacenan triglicéridos, dichos adipocitos, pues constituyen una posible fuente de energía química. Recuerden que cuando lleven nutrición del deporte, pues van a ver esas fases en las que se gasta la energía hasta llegar a esta grasa. Bien, por otro lado, muchachos, tengan muy presente que los huesos, al igual que cualquier órgano, cualquier tejido, están irrigados e inervados. ¿Sí? Es decir, que en el hueso, dentro del hueso, existen venas y existan arterias. Y bien, estas venas y arterias pues van a tener un nombre según la localización de estas diferentes venas y arterias. Por ejemplo, aquí a esta parte del hueso se le conoce como diáfisis, a esta parte que es la parte media, un poco más hacia el extremo o proximal, pues esa es la metáfisis. Y la parte donde hay un hueso más esponjoso se llama epífisis. Entonces, tengan nada más en cuenta que el hueso también está totalmente irrigado y nervado. Existen vasos sanguíneos abundantes en todo el esqueleto, ¿sí? Que también contiene médula ósea roja, ajá, y que llevan a través de un conducto llamado periósteo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que si pensábamos que el hueso no estaba pues irrigado,
sí está irrigado, inervado. Hay arterias y hay venas, muchachos. Bien, en cuanto a la histología del hueso, hay 4 tipos principales de células óseas. Están las células osteogénicas, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Ujú. Los osteoblastos, chicos, son los que van a formar el hueso. Son células nuevas que forman el hueso. Ujú. Los osteocitos son los que mantienen la actividad regular del hueso, es decir, como la homeostasis, el equilibrio de los huesos. Ajá. Y los osteoclastos son los que destruyen el hueso, ¿sí? Y no porque lo destruyan totalmente, así como darle una bomba, no, 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 sino que es un proceso de regeneración que hace que los osteoclastos, bueno, se lleven ya a las células más viejitas y estén reemplazadas por osteoblastos que van a formar hueso nuevo. Ajá. El hueso compacto está formado por osteonas. Decíamos al principio que hay 2 tipos de hueso. ¿Sí? De manera general hay 2 tipos de hueso. Está el hueso compacto y el hueso esponjoso. El compacto, ¿sí? Lo vamos a ver, por ejemplo, en un fémur, en la parte media. Ajá, está formado por osteonas, ajá, o mejor conocidas como sistemas de Havers, escasamente separadas. Esto es bueno, había una imagen aquí, pero ahorita se las enseño, que el tejido óseo compacto recubre el tejido óseo esponjoso en la epífisis y representa la mayor parte del tejido óseo diaficial. Desde el punto de vista funcional, el tejido óseo compacto es el más resistente y cumple estrictas funciones de protección, sostén, resistencia a las tensiones. Entonces, 2 tipos de huesos, compactos, esponjosos. Los compactos son los más resistentes. Y el hueso esponjoso no contiene estas llamadas osteonas. Ajá. Está formado por trabéculas que rodean múltiples espacios repletos de médula ósea roja. Y bueno, este hueso, pues precisamente es como si fuera una esponja que tiene cavidades un poco más grandes, ¿sí? Como si fuera un coral. Ajá. Así es como está formado el hueso esponjoso. Ajá. Y bueno, el hueso esponjoso ofrece o tiene la función de que ofrecen resistencia a lo largo de las líneas de tensión, sostienen también, protegen la médula ósea roja, ¿sí? Y facilitan el movimiento. Aquí les coloqué una imagen, espero que sí se pueda ver. Ah, miren, aquí está, ¿sí? En donde está el hueso compacto. Aquí está. El hueso compacto que se fijan, ¿sí? Aquí están las osteonas, aquí se ven sus núcleos, vean, sus núcleos, núcleo, 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 ¿sí? Está totalmente inervado, hay venas, hay arterias, y, ¿sí? Las osteonas pues están compactadas, ¿verdad? A diferencia del hueso esponjoso, que es este que se ve hasta aquí, hasta la orilla, en donde, ¿sí? Estas células que lo forman, pues bueno, son células que permiten tener cavidades más grandes y que no están compactas, por eso que se llama hueso esponjoso, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo se estructura el hueso? Decíamos que ya tenemos la imagen de la diáfisis, epífisis y metáfisis, ¿sí? Este hueso largo tiene mayor diámetro que longitud y consta de las siguientes regiones. Ya veíamos, la primera viene de dia, que quiere decir a través de, y fisis, de crecer, ¿sí? Es el cuerpo del hueso y la porción cilíndrica larga y principal del hueso. Entonces, la diáfisis. La epífisis perdón, son los extremos proximal y distal del hueso. Y la metáfisis,
que quiere decir meta de después, son las regiones de hueso maduro en las que la diáfisis se une a la epífisis. En el hueso en crecimiento, cada metáfisis contiene la placa epifisisaria y la capa de cartílago iliano que permite a la diáfisis crecer en longitud. Cuando un hueso deja de crecer longitudinalmente, es decir, cuando dejamos de crecer en talla, por ejemplo, en estatura, entre los 18 y los 21 años, bueno, pues el cartílago de la placa epifisaria se reemplaza por hueso. Bien. Y bien, aquí está el cartílago articular, ¿sí? Que este cartílago articular es la capa delgadita del cartílago iliano, que ya veíamos que estos son tipos de tejidos, que cubren a la región de la epífisis, donde un hueso se articula con otro. El cartílago articular reduce la fricción y absorbe los impactos en las articulaciones móviles, porque carece de pericondrio, ¿sí? Que no está irrigado, este es el único que no está irrigado. Cuando se lesiona, su reparación es muy, muy, muy lenta, ¿sí? Y el periósteo, ¿sí? Viene de peri, de alrededor, es la vaina de tejido conectivo, junto con los vasos sanguíneos, ¿sí? Recubre la superficie ósea y consta de una capa fibrosa externa de tejido conectivo y sirve como punto de inserción de ligamentos y tendones. La cavidad medular es el espacio cilíndrico vacío de la diáfisis. En los adultos contiene médula ósea amarilla, adiposa y numerosos vasos sanguíneos. Y bueno, al reducir el porcentaje de hueso denso donde menos se lo necesita, esta actividad minimiza el peso del hueso. El diseño tubular de los huesos largos brinda la máxima resistencia en el menor peso. Entonces, hay una pequeña cavidad medular dentro del hueso. Y es obviamente cilíndrica dentro del hueso largo. El endostio, quiere decir endo o dentro, ¿sí? Es una fina membrana que reviste la cavidad medular. Bien. Entonces, espero que por aquí se vea la imagen, vean, ¿sí? Aquí está el cartílago articular, que si han visto cuando se comen una piernita de pollo, ustedes pueden ver algo blanco que está aquí alrededor, ¿sí? Que incluso no es tan duro, ¿verdad? Es decir, lo podemos masticar y se rompe. Bueno, pues ese es cartílago articular, Ese es el cartílago y ese es el único que no está irrigado, inervado. De ahí viene la epífisis, ¿sí? Que la epífisis puede estar arriba o abajo, que quiere decir que es proximal y distal, acuérdense. La metáfisis, que está inmediatamente después de la epífisis y que estas ya están inervadas, ¿sí? Y la diáfisis, que se encuentra en el medio, A partir de la metáfisis hasta el otro extremo, ¿sí? Se llama diáfisis. Y aquí vemos, la cavidad medular de la que les hablaba, que es una parte cilíndrica de donde se está la médula ósea amarilla en los adultos. El endostio, vean, es esta capita delgada que recubre a la cavidad medular, algún tipo de arteria, ¿sí? Y el hueso compacto, que es lo más exterior, que sería esto como blanquito que se ve hasta acá. Entonces, si se fijan, todo esto a nivel de la diáfisis es hueso compacto y a nivel de la epífisis es hueso esponjoso, ¿sí? Bien. Ok. Vamos a seguir. Bien, algunas relaciones con la actividad física y el tejido óseo, ¿sí?
es que cuando este tejido se somete a una tensión, el tejido óseo se fortalece. ¿Por qué? Porque aumentan los depósitos de sales minerales, o sea, de minerales y de algunas vitaminas, ¿sí? Que producen osteoblastos de fibras colágenas. Entonces, sin tensión mecánica, pues el hueso no se remodela normalmente porque pues la velocidad de resorción pues es nula y se excede la formación de hueso. Entonces, es importante, chicos, que ustedes sepan que entre más actividad física o deporte se haga, mucho mejor. Y esto es en todas las edades, principalmente cuando están en una edad, en una edad escolar o preescolar, porque bueno, estamos hablando de que en los niños se está formando el hueso hasta los 18 21 años aproximadamente. Y mientras está ese proceso de formación, es bien importante que haya actividad física y deporte que se implemente, porque estamos haciendo que los depósitos de minerales crezcan, ¿sí? Y que estos huesos, ¿sí? A partir de estos minerales se hagan mucho más fuertes. Así la tensión del alto impacto o de actividades que sean de impacto tiene mayor influencia sobre el hueso, por ejemplo, correr, saltar, brincar, que es lo mismo que saltar, perdón, estimulan el crecimiento óseo. Ajá. Entonces tengan bien en cuenta el por qué cuando les preguntan, ay, no, maestros, que les ponen a hacer actividades nada más de correr y brincar, pues es para fortalecer sus huesos y es importante en la edad escolar y preescolar de niños y adolescentes. Ajá. Y bueno, cuando se llega a una edad adulta es también importante, ¿sí? Que aquí sí se aplique, además de estos ejercicios de, por ejemplo, correr, saltar, ajá, que ya no nos sirven tanto, sí nos sirven, pero no tanto, porque bueno, ya terminó de crecer el hueso en una persona, por ejemplo, de 30 años, ajá, pero aquí sí es importante que se hagan actividades que impliquen cargar peso, ajá, o que se tensionen las actividades, por ejemplo, levantar pesas, claro, con moderación, no más allá de lo que se pueda soportar. Contribuyen a la formación y la retención de masa ósea. Y bueno, esto es importante dentro de los adultos, que no sean personas sedentarias, porque bueno, si son personas sedentarias están más propensas a una fractura porque sus huesos no son resistentes, ¿sí? No están fuertes. Y es importante, por ejemplo, también en adultos mayores que se muevan, que tengan actividad, que hagan deporte, para que sus huesos no se debiliten o se debiliten, pero bueno, de una manera pues menos rápida, ¿no? Y bueno, cuando sean o lleguen a edades mucho más avanzadas, pues no tengan este problema de fracturas tan frecuentes. Otro caso es el de los astronautas. Los astronautas son como si fueran personas sedentarias que no hacen ejercicio en su vida durante los meses que se van al espacio. Y bueno, sucede que pierden 1% de tejido óseo por semana estando sin gravedad, porque bueno, recuerden que cuando nosotros estamos con gravedad, pues sucede esta tensión de impacto hacia el suelo, que nos permite que nuestros huesos estén en constante movimiento y en impacto para generar esta producción osteoblástica, de generar tejido óseo nuevo. Ajá. Entonces los astronautas pues no lo tienen y bueno, llegan bastante depletados, bastante con problemas de huesos. Y por último, les quise poner estas imágenes de algunas fracturas que, bueno, tienen que ver con los huesos, que son diferentes tipos de fracturas. Están, por ejemplo, las fracturas expuestas, ¿sí? Que es donde totalmente se rompe el hueso, ¿sí? Y que sí han logrado ver en algunos partidos de fútbol, que es donde más se ve, ¿sí? Se ve como literal el hueso se sale, ajá, y forma por ahí una curvatura muy extraña en la piel.
Ajá, esa es una fractura expuesta, donde totalmente se partió en dos el hueso. Ujú. La segunda que podemos ver aquí es una fractura a nivel del húmero. Ujú. En la parte del brazo. Esta se llama conminuta, ajá, en donde el hueso solamente se astilla, bueno, se rompe, pues, pero además de que se rompe, no solo en dos, se astilla, ajá, se aplasta, se rompe en múltiples partes, ajá, y entre dos de los fragmentos principales pueden apreciarse, pues, trozos más pequeños, vean. Además de que se rompen dos, bueno, aparte de eso, se astilla el hueso, se rompen cachitos. Ujú. Después está la fractura de tallo verde, que sería una fractura incompleta, no es totalmente. Por ejemplo, en el caso del cúbito y radio, a nivel del antebrazo, ¿sí? Para que lo ubiquen, es una fractura incompleta en la que los lados del hueso están rotos, en que uno de los lados, perdón, del hueso está roto, mientras que el otro está doblado, de un modo parecido a aquel que una rama inmadura. No sé si alguna vez han querido cortar una rama y bueno, solo se rompe una parte y la otra se rompe, pero justo a la mitad nada más. Ujú. Y bueno, este tipo de fracturas se presentan en los niños cuyos huesos no están totalmente calcificados o desarrollados y que contienen más componentes orgánicos que inorgánicos, o sea, menos minerales. Esto sucede comúnmente en niños, pero lo padre de los niños es que como hay todavía formación de hueso, este proceso de formación de hueso constante, se repara en cuestión de menos meses, pues. Y está la fractura impactada, que es uno de los cabos de la fractura que está encajado en el interior del otro. Que por ejemplo se rompe, pero se queda encajado aquí el hueso en la cavidad cilíndrica que decíamos que hay dentro del hueso. Ese es otro tipo de fractura. Y está otra fractura que es la de Pott, que es una fractura de extremo distal, ajá, que es aquí a nivel del peroné, tenemos tibia y peroné, ajá, en la cual el hueso lateral de la pierna, el peroné, acompañado de una lesión grave de una articulación tibio-peroneal distal. Bien, esta, por ejemplo, es una de Pott, en la que no está aquí en medio, sino que aquí, pero está en un hueso lateral. Y está la de Coles, que es la fractura del extremo distal del hueso lateral del antebrazo, por ejemplo, en el radio, en la que el fragmento distal presenta un desplazamiento dorsal. Por ejemplo, aquí se puede ver, bueno, en una radiografía se vería así, donde se ven los huesos de la muñeca y la fractura está justo aquí en el extremo distal del radio, y que precisamente está en un hueso esponjoso. Y recuerden, este tipo de fracturas hoy tardan muchísimo más en una parte donde hay hueso esponjoso que en una parte donde hay hueso eh, compacto, porque recuerden que pues tarda más en formarse este tipo de hueso. Bien. Ya nada más para la próxima semana vamos a ver propiedades mecánicas del hueso, ¿sí? Clasificación de los huesos, cómo se llaman todos y cada uno de los huesos y cómo se lleva a esta clasificación. Y por último, su actividad consiste en ver un video de YouTube que les pongo aquí la liga de cómo se forma el hueso. Es un video muy interactivo, muy divertido, ¿sí? En el que van a plasmar en un esquema cómo es que se va dando este crecimiento y formación del hueso, quiénes son los agentes que participan y lo pueden acompañar de imágenes o dibujos acorde al tema, ¿verdad?
Nuevamente van a subir foto, escaneo, imagen de la actividad y no olviden colocar su nombre, fecha, semestre en la parte superior derecha. ¿Sí? Bien, entonces hasta ahí sería el tema del día de hoy, chicos. Ay, permítanme.